Bienvenidos amigos de Contexto a una nueva entrega de su programa diario de 9 a 10 de la mañana y de 12:30 a 1:30 de la madrugada. También retransmitido por YouTube y por las principales redes sociales. En esta ocasión nuestra compañera Mónica Gutiérrez Fiallo no estará presente y vamos a hacer un interesante programa sobre la evolución de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre los Estados Unidos y México y los Estados Unidos y Canadá y esos tres países a su vez conjuntamente, que ha tenido una deriva actualmente hacia un acuerdo bilateral anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de México saliente, ya con un presidente electo, Enrique Peña Nieto. Este acuerdo tiene elementos muy distintos al NAFTA original. Inclusive el presidente Trump, cuando hizo el anuncio, dijo que ni siquiera iba a llamarse así, NAFTA, porque tiene implicaciones negativas, según él. Y además, Canadá, que es un jugador fundamental, diríamos, es la segunda economía de ese grupo trilateral, ha quedado por el momento, o no se sabe si definitivamente, fuera por una serie de diferencias marcadas con los Estados Unidos de parte de la administración del primer ministro Justin Trudeau. En particular, hay algunos aspectos, por ejemplo, el órgano de resolución de disputa, los Estados Unidos quiere eliminarlo completamente, México aceptó que se elimine, por lo tanto Canadá está en una posición ahora más débil, y hay un problema con los que en inglés se llaman dairy products, que son los productos de lácteos, vamos a llamarle, huevos, quesos, mantequilla, son derivados de la industria láctea y el huevo además también, y que es lo que se usa para el desayuno fundamentalmente. Y en Canadá tiene un arancel bastante alto los productos, estos productos de los llamados dairy products, para la entrada de los productos de norteamericanos en Canadá. Tiene una altísima protección. Yo viví en Canadá, yo fui embajador en Canadá y recuerdo que desde esa época había una disputa muy fuerte entre Canadá y los Estados Unidos. Y un tercer componente, que vamos a decir está en el centro de estas discusiones, es la industria automotriz. La industria automotriz que, diríamos, está haciendo, o está intentando el presidente Trump de poner sanciones a los países que exportan, o ponerle aranceles más que sanciones, muy altos a los países que exportan a los Estados Unidos ese tipo de productos de la industria automotriz, para proteger, darle una más alta protección a la industria norteamericana, que en las últimas décadas ha venido reduciendo su participación de mercado, no solo en el mundo, sino inclusive en los propios Estados Unidos. Para discutir sobre este tema, tenemos como invitado a un ya amigo del programa, un asiduo invitado y amigo que reflexiona estos temas con nosotros, Iván Ogando. Iván Ogando es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la República Dominicana. Bienvenido, Iván. Gracias, Julio. Un placer estar aquí nuevamente, extrañando a Mónica hoy. Pero... Sí, Mónica ha tenido un problema familiar y entonces no ha podido presentarse, pero bueno, vamos a tratar de suplir esa ausencia. Hay algo extraño en esta negociación. Primero era que el presidente de los Estados Unidos, la actual administración, quería deshacerse del NAFTA. Su idea era dejar sin efecto el Tratado de Libre, el NAFTA o TLC, Telecan,
Telecan, Telecan. de los mexicanos. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Inclusive muchas de las amenazas eran, bueno, si no aceptan mis condiciones yo me voy. Y aparentemente le dio resultado al presidente Trump, porque logró algo que parecía muy difícil y era, porque originalmente lo que es el NAFTA o Telecan, se firmó un tratado bilateral entre Estados Unidos y Canadá en el año finales de los 89, 90. Y 2 años después se agregó México en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, creo que en el 92. 94 se firmó, pero se inició una negociación trilateral sobre la base del tratado ya firmado por Estados Unidos y Canadá. Es decir, podemos decir ya que el NAFTA o Telecan está muerto. Mira, una expresión muy, muy apropiada la tuya. Robert Samuelson, el analista económico y comercial del Washington Post, escribió un artículo 2 días después que titulaba NAFTA is dead, long live NAFTA. Es decir, el NAFTA muerto, vive el NAFTA. Y precisamente en ese artículo Samuelson señalaba sobre todo que independientemente de los cambios que se habían introducido en esta nueva versión, y que es un acuerdo en principio entre México y Estados Unidos, en esencia el NAFTA permanece igual. Es decir, en términos de toda la estructura del tratado. Hay obviamente cambios específicos que Trump sí empujó desde el principio. Recuerda que lo del NAFTA fue una promesa de campaña de Trump. Y desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos, el presidente Trump ha procurado poner su impronta en todas las diferentes facetas de los Estados Unidos, en el área de salud, con en el área internacional, en el área internacional, en el área de medio ambiente. Es decir, realmente ha puesto su impronta un poco para, no sé, el afán de dejar un legado, a lo mejor. Que dura después que sale. Bueno, pero realmente todos los analistas y especialistas apuntan de que el NAFTA en esencia permanece igual. Han habido cambios, obviamente, que van de acuerdo a la agenda de Trump. En este acuerdo bilateral, quien ha cedido ha sido más México que Estados Unidos. Claro. Estados Unidos no ha cedido nada. Entonces, pero de alguna manera Trump, en su forma de negociar, esto se revela es una especie de bully negociador. Es decir, yo pido 100, pero si al final tengo 40, gané. Entonces, yo llevo al extremo. Llego al extremo, empujo al extremo. Y durante mucho tiempo Trump reiteró la amenaza de retirarse del NAFTA, lo cual realmente hubiera tenido implicaciones mucho mayores a nivel comercial, tanto para México como para Canadá. Y para Estados Unidos también. Y para Estados Unidos también. Es decir, eso sería como, te voy a sacar los 2 ojos aunque tenga que sacarme uno. Sí. Entonces, es básicamente poniéndolo. Pero, ¿qué fueron los cambios realmente? Bueno, los cambios en el marco de reglas de origen para la industria automotriz. Sobre todo, que lo que implica es un incremento de la protección para los Estados Unidos, pasando en reglas de origen de un 62.5% de componente norteamericano a un 75%. Norteamericano quiere decir de uno de los 2 países. No, de Estados Unidos. Para ser un carro producido en México, para ser considerado elegible, ellos nada más pueden agregar ahora un 25%. Solamente podrían agregar un 25%. No importa de dónde venga. Es decir, no importa de dónde venga, pero tiene que asegurar que un 75% es de piezas y manufactura norteamericana. De Estados Unidos. Exacto. Y además hay un tema de salarial. Entonces, el otro elemento es el tema de los derechos laborales y salariales, donde dice que es lo que no quiere el dumping salarial. Un 45% de los vehículos a los cuales se le daría preferencia arancelaria para entrar al mercado norteamericano
debían ser producidos por obreros que se pagaran mínimo 16 16 dólares la hora. la Que hora. en Estados Unidos está en menos de 10. No, en Estados Unidos está en 22 dólares la hora. No en la industria automotriz, el salario mínimo. Ah, bueno, el salario mínimo, pero para la Está industria como en 9, automotriz, creo. para la industria automotriz, el salario mínimo en Estados Unidos es 22 dólares. Para la industria automotriz en México, esto implica un incremento sustancial porque estaba en menos de 7 u 8 dólares la hora. Es decir, es más que duplicado. Es decir, más que duplicado. Pero Ahora, es solo el 45%. el 45%. Ahora bien, el diablo está en los detalles. Tú sabes muy bien que para las reglas de origen es un área bastante difícil y especializada. El NAFTA tiene la particularidad de que adopta el sistema de reglas de origen por el valor agregado. Es decir, garantizar que un 75%, la otra modalidad para reglas de origen es a través del cambio de partida arancelaria, que es el que más se utiliza. Pero el NAFTA, siendo un acuerdo originalmente de primera generación, de los 90, de los al primeros, principio. Entonces, mira, calcular el porcentaje en una industria como la automotriz, donde hay una interdependencia productiva y unas cadenas de valor, muchas de las piezas pasan 3 y 4 veces la frontera. Es decir, porque hay valor agregado antes de terminar el vehículo. Antes de terminar el vehículo. Entonces, uno de los elementos que muchos especialistas están señalando es realmente cómo se va a determinar ese 75%, porque hay la interconexión productiva es sumamente difícil y las reglas de origen para vehículos en particular son también muy difíciles. Entonces, y son ampliamente manipulables. Pero también. hay también el caso porque estamos hablando de la industria automotriz norteamericana, estadounidense, vamos allá. Norteamérica es todo. Pero hay, por ejemplo, yo sé que Audi, por ejemplo, Toyota, muchas fábricas no mexicanas, ni norteamericanas, ni estadounidenses, ni canadienses, producen en México. Entonces, ¿qué va a pasar con esos vehículos? Acuérdate que esas son marcas que no son estadounidenses ni mexicanas. Por eso. Pero, por ejemplo, Toyota tiene plantas en Estados Unidos. Pero también la tienen... y tiene plantas en México. Entonces, hay productos que puede... No, de hecho, hay carros Toyota que son solo para el mercado americano. Entonces, ahí va a haber una readecuación también de los mercados. Al final del día, porque esto aparentemente lo que representa... la administración Trump está apuntando también a ponerle un arancel muy alto a los vehículos alemanes en particular, pero europeos en general. Sí, bueno, Estados Unidos en general tiene un arancel aplicado de 2.5% a la industria automotriz. A vehículos, a la industria automotriz. Entonces, muchos especialistas se habla de 25%. dicen... bueno, obviamente, subir, igual que los aranceles que le impuso al acero, que son desproporcionados, y esto es una forma, obviamente, inédita en el comercio internacional de llegar a algunas decisiones. Pero real y efectivamente, al final del día, esto lo que va a significar es vehículos más caros para el consumidor americano. El consumidor norteamericano. Sí. Es decir, esto es un elemento. Entonces, hay que tomar en cuenta que la visión de comercio de Trump es una visión mercantilista relativamente estrecha y aparentemente bastante sencilla. Es decir, en términos de los productos y cómo él interpreta lo que es el déficit comercial. Así es. Entonces, obviamente, la interacción y la interacción productiva que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, es muy compleja. Yo lo sé, y sí. tiene implicaciones diversas. Entonces, al final del día, esto se ha vendido como un triunfo de Trump en su capacidad de negociadora. Pero la realidad es que todavía no sabemos si realmente esto podrá repercutir en favor de una industria automotriz o realmente va a tener efectos contrarios a lo que se han buscado. Sí, hay otros componentes que lo veremos en el próximo segmento, como es la agricultura. Creo que el maíz tuvo un tratamiento muy distinto al que tiene ahora.
y otros más. Es decir, hay otros elementos que también. Está el problema de los productos con Canadá, los productos de lácteos y de desayuno. Pero vamos a verlo en el próximo segmento y hagamos ahora una pausa. Los negociadores de México en el Tratado de Libre Comercio ofrecieron una conferencia de prensa después de alcanzar un acuerdo comercial bilateral solamente con Estados Unidos. Ya después se unirá Canadá para otros detalles, definir otros temas, otras cuestiones. Pero por el momento, con Estados Unidos el acuerdo bilateral está listo y Luis Moreno nos tiene los detalles. Luis, adelante, muy buenas tardes. Así es, Luis Carlos, Priscila, efectivamente hace unos momentos concluyó la conferencia de prensa de la delegación mexicana que participó en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ella hay información relevante. Te comento que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, confirmó que efectivamente lo planteado por Donald Trump, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte cambiará de nombre, el cual fue una idea del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no se sabe cómo se llamará. En este sentido, señaló que lo negociado entre México y Estados Unidos ya es inamovible y en caso de que Canadá no quiera participar o no le convenga, todo esto negociado entrará en vigor de forma bilateral. A su vez, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que se contemplan cambios a lo que antes era el llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en los cuales destacan materia automotriz que se fortalece la regla de origen, pero que se evitan cuotas y aranceles entre los países, sobre todo en este tema, materia agrícola, que era uno de los temas más contenciosos que había despertado y que desde Estados Unidos se querían imponer en un acuerdo comercial. Por su parte, Jesús Seade, quien es jefe de la negociación del gobierno entrante, dijo que se tiene una cláusula de revisión que no es como la que propuso Estados Unidos originalmente de 5 años para que concluyera automáticamente, sino que es una cláusula de revisión de cada 6 años y que puede ser ampliada hasta por 16 años en caso que los gobiernos así lo quieran. Pero ¿qué te parece? Escuchamos parte de las declaraciones que hicieron hoy allá en Washington todos los funcionarios. Por supuesto, adelante. Hoy lo que tenemos es un entendimiento con Estados Unidos en los temas bilaterales y en toda la agenda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto, por supuesto, es una etapa muy importante que ahora continúa con la incorporación o reincorporación del gobierno de Canadá al proceso de negociación. Quiero dejar muy claro algo que externó el presidente Enrique Peña Nieto ayer por la noche al primer ministro Justin Trudeau, que tuvieron una muy buena conversación por la noche. Para México es fundamental, es una prioridad que Canadá pueda estar en la negociación, que Canadá pueda ser parte del acuerdo, que siga siendo, como desde el primer día, un acuerdo trilateral. Vamos a poner todo nuestro empeño, esa es nuestra voluntad. ¿Escuchamos, Luis Moreno? Platicarte también que el secretario de Economía señaló que en lo relacionado a los aranceles al aluminio y al acero, esta negociación se quedó por un lado, pero se espera que se pueda de alguna manera resolver antes de noviembre cuando haya el cambio de administración federal. Dijo que la participación de Jesús Seade ha dado mucha certidumbre a esta negociación y no ven ningún problema para que se pueda aprobar esto de cara al cambio de administración. Pero ¿qué te parece? Escuchamos también a lo que declaraba el secretario de Economía. Adelante. Empezaría diciéndoles, primero, que este tratado, como lo comprometimos, claramente establece las premisas que fueron comprometidas con el Senado de la República. Es una integración que mejora la competitividad de América del Norte. Es una negociación que nos aterrizó en preservar, en este entendimiento y antes de que se incorpore Canadá, la certidumbre de los mecanismos de solución de controversias, de que no aceptó cuotas ni restricciones ni tarifas en el comercio y fundamentalmente también que es un tratado que genera las bases para poder mantener
los atractivos de México en el esquema económico y de desarrollo hacia adelante. Luis Moreno, muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias. Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje sobre el día en que se anunció las bases de este acuerdo entre México y los Estados Unidos sin Canadá. Pero aquí, conversando fuera de cámara con Iván, me dice que la autorización que tiene la administración federal en los Estados Unidos es para un trilateral, no para un bilateral con México. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en esa rueda de prensa, el secretario Guajardo, que es el encargado de comercio, Sí. allá le llaman economía, que es el último que habló, el del pelo negro, pareciera como que es un éxito de México. Él lo plantea como que México salió fortalecido con este acuerdo. La impresión general es que no es así. Bueno, obviamente México tuvo que ceder ¿Te en jide términos o te jode? de las reglas de origen, pero todo es relativo. Es decir, era mejor negociar un acuerdo en el cual se cediera ciertos terrenos para hacer quedar bien a la administración Trump y salvar la cara que la salida de Estados Unidos o la denuncia de Estados Unidos. Lo que del decía acuerdo. Guajardo ahí es que Entonces, era como que era mejor. Bueno, es mejor, es mejor en función de la... Mejor bueno, que nada. obviamente una declaración política, pero es mejor en función a no tener el acuerdo. Es decir, a que Estados Unidos se saliera del acuerdo. Ante esa posibilidad, obviamente, había que negociar algo que mantuviese, por lo menos, las líneas generales del acuerdo. Hubo, por ejemplo, elementos que en un principio se iban a negociar y no se negociaron porque el equipo de López Obrador estaba absolutamente en contra, que era en términos de las inversiones en el sector energético de México. Eso es petróleo. Eso sí, de energía, generación de energía, petróleo y todo esto, sí. Liberalizarlo. Sí, todo lo que es eso era uno de los elementos de Peña Nieto. Que quería. Sí, que estaba planteando. Y también Estados Unidos, obviamente. Y el equipo de López Obrador, obviamente, no estaba de acuerdo. Entonces, estaba corriendo el tiempo. Entonces, el acuerdo más bien se negoció por unos condicionantes políticos más que comerciales, estrictamente hablando. Primero, había un plazo. El plazo es el 1 de diciembre. Porque No. Trump, había un plazo que recuerdo que Trump en su rueda de prensa dijo, bueno, Canadá tiene hasta el viernes, a ver si se une a esto. No, tampoco era así. ¿Qué era eso? Eso es forma de... Hay un plazo de 90 días que tiene el Ejecutivo para someter el acuerdo. Lo primero, al Congreso. Okay. Entonces, ¿por qué los 90 días? Porque se quería que fuera antes del 1 de diciembre, que es cuando asume la administración de López Obrador en México. Perdón, López Obrador. Entonces, un poco, y para que fuera Peña Nieto que firmara, si no López Obrador, por un lado. El segundo aspecto es que antes del 1 de diciembre, para un poco tener el impacto en las elecciones congresionales de los Estados Unidos. Entonces, en noviembre. Que son en noviembre. Entonces, estos elementos políticos... Pero la ausencia de Canadá deja cojo ese acuerdo. Porque Canadá es la segunda economía. En principio, el equipo de Trump logró lo que quería, divide y tratar de vencer. Entonces, recuerda que las 6 o 7 primeras rondas fueron trilaterales. Sí. Entonces estaba la ministra Freeland. Sí, que el ministro de Exteriores. La ministra estaba Robert Lighthizer y estaba Guajardo. Al final, bueno, una forma de meter presión para Canadá se hizo más bilateral. Ahora bien, ¿qué fue lo que sometió la administración Trump el 30 de agosto? Fue la notificación al Congreso de que había llegado a un acuerdo preliminar con México.
Ya. Ahora, 30 días más tarde, tiene después 30 días Sí, hasta el 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre para someter el texto del acuerdo. Entonces, todo por eso es que Canadá sigue negociando con Estados Unidos. Entonces, se puede incorporar lo de Canadá a ese texto que va a ser sometido al Congreso, que tiene que ser 60 días antes. Entonces, se puede incluir a Canadá en ese contexto. Es decir, la fecha de ese viernes no era una fecha fatal para Canadá ni para nada, porque simplemente era una notificación diciendo que se llegó a un acuerdo preliminar. Ahora bien, en Estados Unidos, el presidente necesita un permiso del Congreso para negociar los acuerdos. Entonces, ese permiso que tiene la administración Trump es para negociar un acuerdo trilateral de revisión del NAFTA. Entonces, obviamente, si al final Canadá, por cualquier razón, no se incorpora, hay que adaptar ese permiso que tiene, y eso lo que implicaría es que se le daría más larga todavía al proceso de ratificación. Un proceso de ratificación que en el mejor de los casos se calcula que podrá entrar en vigencia a mediados del 2019. Entonces, por todo... Mientras tanto, rige el NAFTA. Entonces, rige el NAFTA. Ahora bien, si hay un cambio, como muchos esperan, hay un cambio en términos de la composición del Congreso de los Estados Unidos, se le va a dificultar mucho más las cosas. Porque los demócratas, por ejemplo, Nancy Pelosi, que es la líder de la minoría demócrata en el Congreso, dijo, si no es con Canadá, no se aprueba ningún acuerdo. Entonces, hay toda una serie de elementos políticos que están jugando en eso, no es solamente los factores comerciales. Y obviamente, para Trump, el spin que le da todas las noticias es, bueno, es lo mejor, siempre es lo mejor, siempre es lo más grande, siempre lo fabuloso. Entonces, y es parte de su retórica. Es decir, ayer, antes de ayer, dijo que por primera vez en 100 años la tasa de crecimiento económico de los Estados Unidos estaba por encima de la tasa de desempleo. En 100 años, hace 100 años no se medía la tasa de crecimiento. Llegó a decir en un momento, mi tasa de aprobación es mejor que la de Lincoln. Lincoln nunca tuvo tasa de aprobación. Claro. Entonces, este tipo que obviamente tiene resonancia en los sectores, en ciertos sectores norteamericanos, básicamente, que entienden esto. Y hay que también reconocer que Trump tenía varios elementos. Es decir, el NAFTA debía renegociarse porque era un acuerdo de 24 años, había elementos que no estaban contemplados, por ejemplo, comercio electrónico. En el 94 no se compró. Y hoy día comercio electrónico obviamente es uno de los mecanismos de comercio más de mayor crecimiento. Entonces, sí había que actualizar el NAFTA. Y en ese contexto, y había que revisar varios elementos para ponerlo a la altura de las líneas comerciales actuales. Pero de ahí a que lo que se ha negociado con México sea una revolución y un acuerdo, es decir, le puede cambiar el nombre, pero como apuntan la mayoría de los especialistas, en esencia sigue siendo el NAFTA. Es decir, no se negociaron grandes aspectos agrícolas. Hoy estamos a 2 semanas de haberse anunciado este acuerdo o este principio de acuerdo. Al día de hoy, ¿cuál es la situación de las negociaciones con Canadá? Se sigue negociando con Canadá. Canadá parece estar, de acuerdo a las declaraciones que hizo la canciller Freeland, estar de acuerdo con algunos de los aspectos de las negociaciones en el sector automotriz que se hicieron. La línea roja de Canadá, tú las mencionaste. Primero es el aspecto de los productos lácteos, que es cierto que son altamente protegidos. Ahí Trump tiene toda la razón. Sí. Canadá tiene un sector lácteo altamente protegido y sobre todo ese sector lácteo se concentra en la región de Quebec, que es clave para una posible reelección de Justin Trudeau. Entonces,
eso es un aspecto clave, esa es una línea roja. Por eso es la declaración de Trudeau que dice, yo no voy a firmar ningún acuerdo que no beneficie a la clase media canadiense, porque son los Y el productores. tema del panel de solución de controversia. Y el tema del capítulo 19 de solución de controversia, que implicaría que las resoluciones de controversia se hagan de Estado a Estado o en los Estados Unidos. Entonces, Eso es lo que quiere Trump. eso es lo que quiere Trump. Que sean en tribunales norteamericanos. Exacto. Nada más. O que sean una cuestión de Estado a Estado sin Sí, la OMC. sin mediadores. Entonces, Porque la OMC la usan ahora. la pueden usar, pero el NAFTA tiene mecanismos de solución de controversias particulares entre negociadores de los países, nombrando Son jueces. paneles. Paneles particulares. Entonces, Y eso hay- es lo que quiere eliminar Trump. entonces, Porque es un poco más multilateral, él quiere hacerlo. exacto, más bilateral, mucho más discrecional entre los países, lo cual dificultaría muchas cosas. Entonces, México aceptó. Eso fue uno de los elementos que México aceptó. Y también estaba lo del Sunset Clause, que la cláusula La de de vencimiento, que Trump quería 5 años. Obviamente, en un contexto comercial e industrial, Dice que cada 5 años se dejara sin efecto y se negociara. y se negociara de nuevo. Eso es fatal, sobre todo para la previsibilidad en un sector las industrial. 5 años Tú no es un vas a horizonte- invertir para 5 años. es un horizonte muy a corto plazo para ciertas inversiones, por ejemplo, en el sector automotriz. Sí. Por ejemplo, que entonces hay muchos elementos en ese sentido que se negociaron. Ahora se negoció que se revisaría en 6 años para extenderlo por 16 años. Eso fue lo que se negoció con México. Es decir, en 6 años se volvería a revisar si a Trump lo reeligen, que no es de descartar. Estaría fuera. Estaría, Trump. no, Estaría fuera. Ya estaría fuera. Sí, porque Trump va para 2 años. No, ya pasó 2 años. Entonces, Ya pasó. No, cumple 2 años en enero de este año, en enero del 19. Él asumió en enero del 17. Así es verdad. Entonces, pero de todas maneras, o estaría saliendo o estaría fuera. Entonces, no sería un elemento en el hipotético caso que se reeligiera, obviamente. Ahora, hay algo que no podemos dejar de perder de vista y es, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, el mundo se rediseña. Es decir, lo que había antes, prácticamente solo quedó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que fue resultado de las movilizaciones de trabajadores después de la Primera Guerra Mundial. Pero entre guerra y guerra, en términos de comercio, no hubo nada. No, en términos... Todo lo contrario. Hubo Entre guerra y proteccionismo. guerra, lo que fue la el época del proteccionismo. más dañino. En términos de relaciones diplomáticas, hubo la Liga de las Naciones que fracasó, y así sucesivamente. Entonces, con el fin de la guerra, la derrota del fascismo y el nazismo, y el surgimiento de este nuevo orden creado, diríamos, entre estadounidenses, es decir, norteamericanos, ingleses y soviéticos, se crea todo un conjunto de instituciones en las cuales entran las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods, es decir, Fondo Monetario, Banco Mundial, los bancos de desarrollo comienzan a surgir, el tema de la descolonización se acelera y realmente en los 50, ya en el 47 es la independencia de la India. De la India. Que es la joya de la corona la británica. joya de la corona británica. Y dentro de todo ese conjunto de instituciones surge la idea de, y las negociaciones se hicieron, y de hecho se firmó, de crear la Organización Mundial del Comercio. Pero no pudo arrancar porque el Congreso de los Estados Unidos rechazó la creación de la OMC. Y se quedó los famosos GATT, es decir, los Acuerdos Generales de Aranceles y Comercio, que eran negociaciones regulares cada cierto tiempo, rondas,
que finalmente en el año 94, 50 años después, se crea la OMC. Pero ya desde finales de los 70, principios de los 80, esta oleada de libre comercio, de internacionalización de la economía, de internacionalización de los tratados de libre comercio, de los cuales el NAFTA fue de los primeros. Bueno, primero fue la Unión Europea, en realidad, Sí. que fue el antecesor de todo este proceso, que ya va más allá que un tratado de libre comercio, pero originalmente fue una comunidad de acero y de carbón nada más. Pero hoy en día se ha llegado a una situación con la llegada de la administración Trump, así como pasó en el 79 con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan y todo lo que siguió atrás con el neoliberalismo. Ahora es el inverso. Es decir, el Brexit, vamos a decir, y la llegada de la administración Trump es un paso hacia el proteccionismo. Y este acuerdo entre México y los Estados Unidos, o este desmonte parcial del NAFTA como existía, es parte de ello también. Entonces, por eso me gustaría que en el próximo segmento veamos un poco qué prefigura esto, porque dejar fuera a Canadá por una serie de elementos que es la economía más integrada de los Estados Unidos, es realmente volver a los años casi, a los años 60 o 70. Sin duda es una involución. Una involución. Entonces vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con estos temas con Iván Ogando Lora. ¿En qué consiste este nuevo acuerdo? En primera instancia, la cláusula 11, es decir, la de renovación del acuerdo cada 5 años, no existirá. El gobierno de Estados Unidos quiere que cada 5 años el acuerdo se acabara y se negociara uno nuevo. El acuerdo ahora tendrá una vigencia de 16 años. En este lapso, cada 6 habrá una revisión del mismo, pero seguirá vigente. De acuerdo con un documento de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el acuerdo además integra un nuevo marco de control de propiedad intelectual y combate a la piratería. En cuanto a comercio digital, impedirá la discriminación a comerciantes electrónicos. Además, facilitará transacciones digitales y protegerá los derechos de los compradores. Se estableció un nuevo mínimo en el costo de los artículos enviados a través de cargamentos de $50 a $100. También se establece un nuevo marco legal que facilite el trabajo de servicios financieros estadounidenses en el mercado entre México y Estados Unidos. También se contemplan obligaciones para el gobierno mexicano. Deberá reconocer y facilitar la organización y actividades de grupos o colectivos de trabajadores. Se incluye un capítulo de protección al medio ambiente que combate, por ejemplo, el tráfico de flora y fauna y busca reducir la generación de desechos contaminantes. Además, hay capítulos para fortalecer al sector de la agricultura y manufactura de manera interna en ambas naciones. México accedió a eliminar el capítulo 19 de la resolución de disputas. Para el sector automotriz se requerirá que el 75% del contenido de los automóviles sea fabricado aquí en el norte, entre México y Estados Unidos, y Canadá si eventualmente acepta, por encima que era el 62.5% actual. El acuerdo contempla que entre el 40 y 45% del contenido de vehículos sea hecho por trabajadores, también, ojo con esto, que ganan al menos $16 la hora. Es uno de los puntos álgidos porque en México queda claro, esa premisa no se cumple. Bueno, ahí veíamos las características específicas que hemos venido conversando en el curso del programa con Iván sobre los aspectos, diríamos, más relevantes de este nuevo acuerdo, qué cambia y qué no cambia. Cambia muchas cosas. Y como decíamos, es como una especie de
retroceso en el marco del libre comercio, que yo no sé si realmente benefició a México o a los Estados Unidos. Tú tenías una cifra ahí de cómo evolucionó el intercambio entre Canadá y los Estados Unidos, Sí. del 2008 a la actualidad, y también en el caso de México. Sí, una de las cosas que decía que yo todavía no logro entender la animadversión de Estados Unidos y de Trump en particular hacia Canadá, que es obviamente por mucho uno de sus aliados más de más tiempo y más incondicionales. Sí, y sobre todo la economía más integrada. y además. la economía más integrada, sobre todo, Julio, en un contexto donde en el 2008, o sea, hace apenas 10 años, el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá, de acuerdo a cifras del US USDR. Bureau de Estadística, sí. era de 78.341 millones de dólares. Estas son cifras norteamericanas. En el 78 era un déficit de 78.000 millones de dólares. En el 2017, este déficit se redujo apenas a 17.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando casi de un 70% de reducción de... en el 2014, hace 3 años, era de 34.000. En 4 años se redujo, se redujo a la mitad en el 17. En 3 años se redujo de 34.000 a 17. Es decir, que hay una tendencia muy marcada a la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con Canadá. Y esto no implica que se ha reducido el comercio sigue aumentando. Entonces, yo no logro entender esa animadversión hacia Canadá. En el caso de México, sí se han mantenido los niveles de déficit comercial de Estados Unidos con México. En el 2008 eran 64.000 millones de dólares. El déficit. El déficit. Luego bajó un poco en el 2014 hasta 54.000 millones. 10.000 millones. Y en el 17 fueron 70.000 millones de dólares, 70.900 ¿Dónde es ese rango? Entre 60 millones y de 70. dólares. Entonces se ha mantenido relativamente estable, pero Canadá ha disminuido, es decir, en un 75% el superávit que tenía con respecto al comercio con Estados Unidos. Entonces, yo no logro entender la lógica comercial en ese sentido. Me confieso. Es una lógica muy nacionalista, muy de mi Estado-nación, y que no repara como tú decías, no repara en las consecuencias. Y además es un método de negociación. No, que es lo más llamativo. Es un método de negociación donde yo te llevo hasta el extremo de la cuerda, te doy 300 trompadas y te digo, si no quieres caer a la lona, acepta mis condiciones. Sí, y es así. Pero eso ya ha sido así con todo. Pero vemos que realmente, como tú dices, es con todo. Es un modus operandi. Modus operandi. Que va en todo. Es decir, todo lo que se negoció, es decir, el tratado de armas nucleares con Irán estaba malo. El tratado, el acuerdo de París estaba mal. El TPP estaba mal. Bueno, lo eliminó. Lo eliminó. Entonces, es decir, todos los elementos, todo era malo. Y, es decir, realmente borra todos esos elementos. Bueno, para beneficio de Trump, muchos de sus defensores dicen, sí, pero la economía está creciendo. Es cierto, la economía está creciendo. Es decir, ahora bien, la economía está creciendo. Una economía como los Estados Unidos no crece no hace un giro de la noche a la mañana. Es decir, hay que ver cómo tomó la economía Barack Obama en medio de una crisis profunda. de las crisis más profundas. Después de la del 29, la más profunda. Sí. Entonces, obviamente, ¿Tú piensas que el actual crecimiento, diríamos, es una extensión del impulso que hubo en la administración de Obama? Hay de todo. Hay que admitir, una combinación. hay una combinación. Hay una inercia de ese crecimiento que viene de Obama. Ahora bien, sí se ha visto influenciado ese crecimiento sobre todo por la exención fiscal que ha dado Estados Unidos. Por ejemplo, la reforma fiscal. La reforma fiscal, de acuerdo a cifras que
dieron recientemente, ha habido un aumento de la inversión. Y por otro lado también ha habido un paquete de inversión pública muy amplio, lo cual... Pero no como lo planteó él. Sí, pero... Era mucho mayor. Era mucho mayor, pero como quiera es mayor que lo que había. ¿En qué están invirtiendo? Entonces, en infraestructura, carreteras. Y ese tipo de elementos, obviamente, disparan la demanda de muchos, la industria del acero, la industria del carbón y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí hay ahora, ¿a costa de qué? A costa de que el déficit fiscal de los Estados Unidos, lo cual era uno de los... era el santo grial de los republicanos, el término de los... aumentará a más de $1 trillón anual, más de $1 trillón Un trillón es un billón en español. Exacto, de dólares anuales. Es 1 millón de millones. Y obviamente ha necesitado Por año. también, sí, eso es lo que se espera cuando a partir del 2024, algo así, es lo proyectado. Pero también implica un incremento sustancial de la deuda de los Estados Unidos. Evidentemente. Dos elementos que los republicanos bloquearon a Obama. Claro, y era en un mecanismo. su caballo de batalla. Obama trató de aumentar la inversión pública en Estados Unidos, pero tenía que aumentar el techo de la deuda. Sí. Y tú te recuerdas que se amenazó con cerrar el gobierno varias veces con de Obama. hecho, él cerró un par de veces. Porque no se le aprobaba a Obama un incremento en el techo de la deuda ni en el déficit fiscal. Entonces, vemos que son elementos eminentemente políticos. Entonces, sí, en este contexto, la economía ha crecido de manera sustancial. Ahora, ¿qué tan robusto será ese crecimiento? Es lo que muchos economistas plantean y cuestionan. Entonces, ¿cuál va a ser la sostenibilidad de este crecimiento en el mediano o largo plazo? Porque dicen, la economía está creciendo, sí, pero con esteroides. Sí. Entonces llega un momento en que este crecimiento puede dar al traste. Entonces, ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Bueno, ojalá. Porque nosotros obviamente llevaríamos... el resultado se refleja inmediatamente aquí. Obviamente. Entonces, y ahí no estaremos blindados. No, creo que nunca hemos estado blindados. Eso es una expresión un poco exagerada. Bueno, pero... El blindado no está ni en los Estados Unidos. Porque fíjate la crisis del 2008. Bueno, pero era la crisis de 2008, la expresión era, y hay un documental con ese título, era too big to fail, demasiado grande para caer. Sí, lo de los bancos. Lo de los bancos. Y bueno, se probó que no era una tesis, se caía. Y realmente... No se cayeron porque hubo una intervención. Hubo una intervención masiva. No tan solo en los bancos, sino también en la industria automotriz. También. Obama salvó la industria automotriz. La nacionalizó casi. Exacto. Y después la devolvió. Sí. Y con todo y eso perdieron los demócratas perdieron en los estados más industriales. En Michigan, por ejemplo, ganó Trump, habiendo salvado los demócratas la industria. Sí, porque las consecuencias no fueron necesariamente una mejoría en el nivel de vida. Exacto. Salvó la industria, pero no salvó el nivel de vida de los trabajadores. Pero para muchos estamos viviendo una época después de haber vivido años de una acelerada proceso de globalización, como tú mencionabas, desde la posguerra había un acelerado proceso. Ahora estamos viviendo una especie de desglobalización De marcha atrás. ha puesto en evidencia las falencias de un proceso de globalización que ha aumentado las inequidades a nivel entre los países y al interior de los países. Entonces, esos elementos, esas masas que han quedado al margen de esa globalización, son los que han votado por el Brexit, son las que han votado por Trump, son los que están empujando los movimientos nacionalistas de ultraderecha en Italia, en Suecia, en Alemania, en Francia. Entonces, son esas las fuerzas que se han quedado relativamente al margen de esos beneficios de la globalización. Entonces, es una época, obviamente, donde no hay recetas. En un minuto, que ya se nos ha terminado el tiempo, Iván,
¿cómo quedó el capítulo agrícola? Básicamente en los aspectos agrícolas no se... Porque escuché que el maíz tuvo un tratamiento distinto. Sí, pero no hubo cambios sustanciales en el aspecto agrícola en términos de las nuevas negociaciones y de este acuerdo preliminar. Pues nada, Iván, muy instructivo este programa. Es decir, hemos realmente conocido bastante de lo que son los elementos de esta negociación, de este cambio en el NAFTA y de las posibles repercusiones de si Canadá se va, se queda, qué pasaría, etc. Todavía está en una gran incertidumbre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y evidentemente cuando tú veas las barbas de tu vecino arder, Pon las tuyas en remojo. Pon las tuyas en remojo. Señores, será en otra ocasión. Muchas gracias por su atención.